Qu'est-ce que c'est que l'histoire pour l'historien d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions de l'histoire pour les 36 historiens, ben plus de 36 historiens. Chaque historien a sa conception de l'histoire. Il n'y a pas une histoire, mais des histoires. Et il y a des historiographies différentes, il y a des écoles d'histoire. Et vous avez des historiens qui restent fidèles au récit traditionnel et qui d'ailleurs ils sont quelquefois très remarquables. Pour moi, qu'est-ce que c'est le récit traditionnel? Eh bien, le récit traditionnel, c'est de considérer que l'histoire se déroule sur un fil, comme un film qui serait très étroit, et que les événements se succèdent les uns les autres, se commandent les uns les autres, et c'est même, sous ces apparences assez banales, c'est une philosophie de l'histoire, de croire que les événements qui font du bruit conduisent le monde. Quel genre d'événements? Eh bien, la rencontre de deux hommes politiques célèbres, la réunion d'un congrès de parti, la prise de pouvoir par un autre. Et on a le sentiment que tout change à partir de là et que tout ce qui va surgir ne sera que la conséquence. C'est la lecture par les sommets. La lecture par les sommets, ou les faux sommets, c'est les faux sommets, les sommets apparents. Enfin, l'histoire en train de se faire se signale par des couleurs très vives, des éblouissements, des mises en demeure catégoriques, une sorte de tragédie à laquelle beaucoup d'historiens ne croient pas, et moi le premier. C'est ça. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est un dépassement de l'événement parce que je ne crois pas que ces nouvelles sonnantes, comme on disait au XVIe siècle, elles soient l'essentiel de la vie des hommes. On s'aperçoit que les guerres dont on parlait tellement n'empêchent pas l'essor de l'économie. On s'aperçoit que les périodes soi-disant de régression signifient pour la masse des gens qui vivent à cette époque-là une amélioration de leur vie quotidienne, une montée des salaires. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus, un mouvement qui est un mouvement général, une histoire majoritaire. Alors l'histoire majoritaire, ce n'est pas l'histoire des quelques personnes qui sont sur le pavois ou sur le devant de la scène de ce théâtre du monde. Hola gente, ¿cómo están? Con estas palabras que acabamos de escuchar del propio Fernán Brodel, dimos inicio entonces a este video en el cual lo que haré será en principio presentar un poco a este autor, hablando sobre su formación, su obra, en líneas muy generales, sobre todo tomando el caso de su célebre libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Y a su vez finalizaré específicamente abordando lo que el autor plantea respecto de las distintas temporalidades de la historia. Así que comenzamos de esa manera. Para ir conociendo brevemente algo de su biografía y de su obra, podemos comenzar comentando que en el mismo momento en el que estaba surgiendo la revista Annales en Francia, Brodel se encontraba en Argelia, a sus 27 años, planeando ya su tesis doctoral y dando clases luego de haber estudiado en la Sorbona. Je me suis trouvé agrégé d'histoire, professeur de lycée, je ne dis pas sans avoir réfléchi, mais sans avoir beaucoup réfléchi. Si bien que j'ai enseigné l'histoire telle que mes bons maîtres me l'avaient apprise, une histoire événementielle, une histoire biographique, une histoire politique. En aquella etapa, el joven historiador planeaba realizar su tesis doctoral sobre la política exterior de Felipe II, pero esa tesis luego fue mutando en su desarrollo y en su concepción a lo largo de los años, en los que va a ir ampliando su objeto al punto de llegar hacia una mirada que podríamos llamar geohistórica, que asigna a el mar, aquel mar Mediterráneo que tanto lo impresionó en su viaje a Argelia, le asigna el rol de principal protagonista de su análisis en lo abordado en aquella novedosa obra, que va a ser publicada recién en 1949. Et ce n'est que peu à peu que je me suis aperçu qu'une autre histoire était possible. Fueron varios años de su vida los que transcurrieron en la gestación de este libro. Después de una década en Argelia, en los años 30, realizó trabajo de archivo en algunas de las principales ciudades mediterráneas europeas, tales como Simancas, Génova, Florencia, Venecia, Marsella, Dubrovnik y Palermo, hasta que se lo llama a enseñar junto a Claude Lévi-Strauss
en la Universidad de San Pablo, donde va a estar radicado entre 1935 y 1937. Según comenta Peter Burke en el libro La Revolución Historiográfica Francesa, el cual estoy tomando como referencia en esta parte del video, será a su regreso a Francia que conoce a Lucien Febvre, quien lo va a adoptar como un hijo intelectual y provoca una gran influencia en la manera en que comienza a pensar su objeto de tesis, desplazándose entonces desde la historia política militar hacia el énfasis en los aspectos estructurales, lo que supone precisar al Mediterráneo como unidad de análisis a lo largo de un tiempo prolongado, superando ampliamente, en cuanto a escala de análisis, a una perspectiva limitada a los acontecimientos políticos durante el mandato de Felipe II a la cabeza del Imperio Español. Pero refiriéndome al último aspecto biográfico que retomaré en esta parte, es paradójico que este autor terminara de producir semejante obra cautivo de los nazis en un campamento de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Contexto difícil y poco propicio para la producción científica, si se quiere, pero que en su caso, según dijera posteriormente, le funcionó como un verdadero laboratorio intelectual, en el cual la necesidad psicológica de alejarse de los acontecimientos que le rodeaban lo terminaron de sumergir en el pensamiento estructural que estaba ayudando a gestar. Armado de su prodigiosa memoria y el resguardo de sus recuerdos respecto de fuentes documentales y bibliográficas, es que pudo escribir a lo largo de esos difíciles años esta gran obra que fuera redactada en manuscrito en libretas que envió a Lucien Febvre y que pudo recobrar después de la guerra. Va a ser así que entonces en 1945 presenta su tesis que fue publicada por primera vez, como decía anteriormente, en 1949 como este gran libro que hoy conocemos. Un sujet de thèse comme celui-ci a demandé normalement à son auteur 10 ou 15 années, parfois davantage. Il est donc intimement, profondément ancré en lui. Pour Fernand Braudel, la longue histoire de son œuvre est liée à celle d'une conversion, opérée lentement dans sa vie. Vie, œuvre, conversion, comment les séparer? Il avait choisi comme sujet de thèse la politique étrangère de Philippe II en Méditerranée. 15 ans après, le livre achevé s'appelait « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II ». Dans cette inversion se situent toutes les théories de Fernand Braudel sur l'histoire, sur les rapports de l'histoire et du temps. Les événements, bizarrement, l'ont aidé, lui, le théoricien du non-événementiel. C'est qu'en 1939, brusquement, la guerre, je suis sur la ligne Maginot, et ensuite je suis en Allemagne, dans un camp de prisonniers, pendant 5 ans. Mais j'ai mis un temps considérable. Et où la Méditerranée joue le rôle principal par rapport à la Méditerranée est le personnage central. Alors justement, changeant de sujet, c'est pas simplement un changement de sujet, comme on passe d'un sujet à un autre, c'est un changement de niveau de lecture et finalement de conception de l'histoire, je crois. C'est-à-dire que je me suis trouvé brusquement devant une problématique nouvelle même pour moi, devant des problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Je suis tombé en quelque sorte dans une sorte de traquenard que je m'étais tendu à moi-même et sur lequel j'ai eu le temps de réfléchir pendant mes années de captivité. Je ne dis pas que je n'aurais pas écrit la Méditerranée si je n'avais pas été prisonnier pendant 5 ans, mais je n'aurais pas écrit de cette façon bizarre. Enfin, j'ai rêvé sur la Méditerranée, je l'ai vue de loin, je l'ai reconstituée, si vous voulez, je dirais presque matériellement. Et au milieu de ces années de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été pour tous les Français, mais moi aussi en particulier, assez désagréables, et vous étiez accablé par les nouvelles de la propagande allemande ou de la propagande des Alliés. On croyait d'un côté comme de l'autre, ça allait se terminer avec rapidité. Donc vous étiez assailli par une sorte d'histoire événementielle. Et cette histoire événementielle, il fallait la refuser à chaque instant, en pensant que la guerre était organisée sur des rythmes beaucoup plus profonds, et que ces rythmes, c'était des rythmes très longs. Non seulement il fallait avoir beaucoup de patience, mais il fallait essayer de détecter quels étaient ces mouvements profonds qui conduisaient en quelque sorte l'histoire.
Alors, à force d'échapper au temps de l'histoire en train de se faire, c'est comme si l'on prenait la position de Dieu le Père pour voir les choses, je dirais, dans leur éternité et dans leur immobilité. Oui, ce sont des époques où on se sent pris par l'urgence et un peu le terrorisme des événements, enfin, qui vous presse. C'est une très bonne formule. Mais les événements terrorisent l'historien dans le passé, comme les événements de l'actualité terrorisent l'homme qui réfléchit sur son sort et le sort de son pays. Enfin, l'essentiel, c'est de se libérer, de dépasser cette première réalité émouvante et qui fait trop de bruit. Les nouvelles qui font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les plus importantes. Il y a des phénomènes sous-jacents qu'on n'entend pas, dont le glissement est imperceptible et qui changent, je dirais, la vie du monde, la vie de tous les êtres humains et votre propre vie. Et c'est pourquoi je suis arrivé, je dirais surtout pendant ma captivité, à cette conception qui est une conception, je dirais, très défendable. Je l'ai présentée si souvent que maintenant on mettrait en doute ce que j'avance, ça ne me paraîtrait pas raisonnable. Ça signifie, si vous voulez, que le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple. El Mediterráneo de Brodel se trata de una obra bien extensa, dividida en 3 partes. Comentarla brevemente será un buen preámbulo entonces como para irnos metiendo de a poquito hacia lo que sería propiamente el punto central de este video y que tiene que ver con entender las distintas dimensiones del tiempo que va a plantear este autor en La historia y las ciencias sociales, el libro del cual retomaré el capítulo que es justamente llamado La larga duración, sobre todo la primera parte de ese capítulo. Volviendo al Mediterráneo, decíamos que se divide en 3 partes, lo cual claramente se condice con su perspectiva de análisis, en la cual articula las distintas dimensiones en las que transcurre la temporalidad. Comienza el recorrido desde una historia casi inamovible, en la que las transformaciones duran milenios, y que prioriza el análisis de la relación entre los seres humanos y el ambiente físico, pasando luego, en una segunda instancia, por una historia más cambiante, organizada a partir de la reiteración de ciclos económicos, para llegar finalmente a la historia del rápido movimiento de los acontecimientos. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito respecto de lo que en líneas generales puede encontrarse en cada una de estas 3 partes del libro. En la primera de ellas se aborda una temporalidad cuyo transcurrir es casi imperceptible, de cambio lento, de constante repetición y de ciclos permanentemente recurrentes. Dirá Brodel que el objeto de estudio del libro es fundamentalmente el de esta historia, de el hombre en relación con el ambiente. Así le dedica ni más ni menos que unas 300 páginas del libro al estudio de montañas y llanuras, costas de islas, el clima, los caminos y las rutas marítimas. La importancia de esta perspectiva radica en que para el autor los rasgos geográficos son parte de la historia y sin tenerlos en consideración no podría entenderse la historia de los acontecimientos ni la de las tendencias cíclicas. A diferencia de Lucien Febvre, que entendía las relaciones entre los grupos humanos y el ambiente a partir de las técnicas y de las elecciones activas que los propios hombres ejercían, Brodel va a pensar al ser humano en calidad de sujeto, como condicionado por el ambiente y también por las estructuras mentales. Se va a posicionar así mucho más cercano a Ratzel que a Vidal de la Blache en ese debate sobre la relación que había sido característico de la gestación de la geografía humana hacia finales del siglo XIX. Así, por ejemplo, en la sección sobre las montañas trata la cultura y la sociedad de las regiones montañosas, el espíritu conservador de sus poblaciones y las barreras socioculturales entre los pobladores de zonas de montaña y los de llanura. Respecto al mar, muestra los contrastes entre los 2 Mediterráneos, el cristiano y el musulmán, regidos ambos por gobernantes guerreros, pero física, económica y culturalmente diferentes. Sin embargo, se toma al Mediterráneo como una región, como una unidad histórica y geográfica caracterizada por su distintivo clima, sus cultivos y el mar, en esta primera parte del libro. Yendo a la segunda parte, titulada Destinos colectivos y movimientos de conjunto,
podemos decir que Brodel aquí analiza otro plano del tiempo, el de las estructuras económicas, sociales, políticas y civilizadoras. Es decir, que pasa de analizar el medio y su influencia sobre el hombre, es decir, el tiempo físico o el tiempo geográfico, al plano de los hombres, los seres humanos y de lo que estos construyen. Estamos pues en el plano del orden social, del tiempo social. En ese sentido, la segunda parte trata sobre las estructuras que soportan bien el paso del tiempo, es decir, las estructuras de carácter económico, social, las estructuras civilizacionales y bélicas que marcan la vida del Mediterráneo durante todo el siglo XVI. En ese marco estudia el imperio de Felipe II, al cual va a catalogar como una colosal empresa de transportes terrestres y marítimos que llegó a su agotamiento debido a la magnitud de sus propias dimensiones. Pensemos que en esta época recorrer el mar Mediterráneo a lo ancho solamente podía realizarse en un tiempo de unos 40-60 días aproximadamente, y pensemos también que las colonias de este imperio se encontraban en ese momento, por un lado en nuestro continente, pero también luego en África, Asia y Oceanía, a partir de la anexión de Portugal y sus colonias al Imperio Español en 1580. Debido al crecimiento económico que venía desarrollándose desde el siglo XV, el siglo XVI fue un periodo favorable para la creación de grandes estados, de los cuales el Imperio Español y el Otomano serán los principales. En su análisis, Brodel llega a la conclusión de que ambos imperios fueron haciéndose semejantes en torno a la tendencia a una polarización económica y social en la que se consolida la prosperidad de la nobleza en detrimento de las clases bajas y su correlativo empobrecimiento, y va a haber también un decaimiento de la burguesía frente a la aristocracia nobiliaria. Pasando de la sociedad al análisis de las civilizaciones, Brodel compara el Mediterráneo cristiano y el musulmán, concentrándose en las fronteras culturales, pero también en la difusión gradual de ideas, bienes y de costumbres entre ambos mundos. Finalmente, la tercera parte, la más tradicional, es en sí una obra especializada en historia militar y política, en la cual, con su rica prosa, Brodel esboza incisivamente los personajes principales en el escenario histórico, por ejemplo el Duque de Alba, el propio Felipe II, y también va a describir acontecimientos como la batalla de Lepanto en 1571, en la que se enfrenta la Liga Santa cristiana contra el Imperio Otomano. Pero lo que sucede es que esta descripción de personajes y acontecimientos dista de la que es característica de la llamada historia tradicional, ya que Brodel va a hacer énfasis en la limitación de la libertad en las acciones de los individuos. Por ejemplo, en cuanto a Felipe II, que se lo ha caracterizado como alguien de reacción lenta ante los hechos, él va a explicar esta situación en vinculación con el agotamiento financiero de España y con los problemas de comunicación de ese imperio tan vasto. Asimismo, resalta la falta de significación de los hechos. La victoria cristiana de Lepanto para Brodel va a ser solamente una victoria naval que no va a destruir las raíces de Turquía. Entonces, de lo que se trata es de situar a los individuos y a los acontecimientos en su contexto, pero los incluye en ese marco a costa de revelar su falta de importancia. Dirá Brodel: la historia de los acontecimientos es la más superficial y engañosa. Mediterráneo mediante, no podía dejar de aprovechar la oportunidad para comparar ese tiempo del acontecimiento con las crestas de espuma que las oleadas de la historia llevan sobre sus poderosos lomos, diciéndonos que para comprender el pasado debemos entonces sumergirnos debajo de las olas. Y así terminamos entonces con esta primera parte de este video dividido en dos. Y en la segunda parte seguiré propiamente con lo señalado por este autor respecto de las tres temporalidades en el capítulo La larga duración, en el libro La historia y las ciencias sociales.